Buenas noches, soy Yepsilon Campos, alumna del curso Derecho de Familia y Sucesiones, dictada por el maestro Alan Choqueserpa. A continuación voy a exponer el tema la tutela y la curatela. Vamos a dar inicio con la tutela. La tutela es definida por Barsi en el año 2012 como la institución jurídica destinada a proteger a los menores que no están bajo la patria potestad. La finalidad de la tutela es garantizar la protección integral de los menores fuera del ámbito de la patria potestad, asegurando su bienestar físico, moral y patrimonial. Es importante que desde este momento hagamos una diferenciación entre lo que es la patria potestad y la tutela, para que no nos confundamos. La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres sobre sus hijos menores y que implica la facultad de ejercer decisiones importantes en su vida, como su educación, salud, lugar de residencia, entre otros aspectos. Mientras que la tutela es una figura legal que otorga a un tercero la responsabilidad de cuidar, educar y representar a un menor, especialmente cuando los padres están ausentes o cuando tienen una capacidad de ejercicio restringida o han perdido la patria potestad. ¿Cuáles son las características de la tutela? Son las siguientes. Número 1. La tutela está relacionada con la patria potestad. La tutela es un mecanismo supletorio cuando los padres no ejercen la patria potestad. Número 2. La tutela es una institución de amparo familiar y protección de los incapaces. La tutela tiene un enfoque protector, priorizando en todo tiempo el interés superior del niño. La tutela es supletoria, actúa como reemplazo de la patria potestad, encargándose del cuidado y la gestión de los bienes del menor y el menor propiamente. La tutela es unipersonal. Es ejercida por una sola persona, pero por supuesto hay excepciones y esas están contempladas en el Código Civil. Número 5. La tutela es una institución de interés social, tiene carácter público y busca proteger los derechos e intereses de los menores. Veamos ahora quiénes son los sujetos de la tutela. En nuestro país, los sujetos de la tutela son el pupilo, llamado también tutelado, el tutor, el juez, los fiscales. Todos en conjunto cumplen un rol importante. Vamos a iniciar la descripción del pupilo. El pupilo es el menor que recibe la protección de la tutela. Son menores de 18 años y no están bajo la patria potestad de sus padres. Deberes del pupilo. Los deberes son principalmente respetar y obedecer al tutor de una manera muy similar a cómo lo estarían haciendo frente a sus padres. Deben de seguir, por lo tanto, sus indicaciones, ya que, recordemos, la tutela suplanta la patria potestad. Derechos del pupilo. El Código de los Niños y Adolescentes señala que los derechos del pupilo son recurrir al juez, solicitar su intervención antes de que el tutor obtenga autorización para realizar determinados actos. Otro derecho es al ser escuchado y participar en las reuniones del Consejo de Familia con voz y voto. Es escuchado, dije antes, sí, pero según lo permita su discernimiento y su edad. El segundo sujeto de la tutela es el tutor, la persona encargada de ejercer la tutela de un menor, actuando en su nombre y tomando decisiones en beneficio de su bienestar. Este rol incluye la protección de los derechos del menor, su educación, salud y protección. Para ser tutor, la persona debe contar con la plena capacidad jurídica sin limitaciones legales. La tutela otorga derechos y deberes al tutor, quien también es responsable de gestionar, esto ya lo hemos dicho antes, el patrimonio del menor si éste lo tuviera. ¿Cuáles son las características generales del cargo del tutor? Son 1. El cargo de tutor es obligatorio y temporal. ¿Cuánto es su duración? Hasta que el menor alcance la mayoría de edad. Número 2, es personalísimo e intransferible. No puede delegarse ni transferirse, recayendo la responsabilidad directamente en la persona o personas designadas. Es remunerado.
El tutor puede recibir una remuneración, especialmente si se trata de un tutor profesional. Número 4 es representativo. El tutor actúa como representante legal de menor en todos los actos jurídicos que involucren su persona y sus bienes. Deberes del tutor. Los deberes del tutor lo encontramos consignados en el artículo 526 del Código Civil, donde dice que los deberes regidos por las disposiciones relativas a la patria potestad bajo la vigilancia del Consejo de Familia, como son la alimentación, educación, protección y defensa del menor, esos son los deberes del tutor. En segundo lugar, si el menor carece de bienes o estos son insuficientes, el tutor puede demandar el pago de una pensión alimenticia. En tercer lugar, el tutor debe administrar los bienes del menor con la misma diligencia y responsabilidad como si estaría administrando sus propios bienes. Los deberes del tutor también lo encontramos en el Código de los Niños y Adolescentes. Ahí encontramos lo siguiente, que es deber del tutor velar por el derecho integral del pupilo. 2. Proveer sostenimiento y educación. 3. Dirigir su proceso educativo y de trabajo. 4. Dar buenos ejemplos de vida y corregirlos. Y 5. Representarlos en actos civiles. Como podemos notar hasta este punto, los deberes consignados en el Código de los Niños y Adolescentes y los deberes del tutor consignados en el Código Civil son similares. No hay variaciones notorias. Hablemos ahora de los derechos del tutor. El Código de los Niños y Adolescentes señala de que el tutor tiene el derecho a recibir ayuda de los pupilos atendiendo a su edad, condición y sin perjuicio de su educación. Tienen derecho también a administrar y usufructuar sus bienes si es que lo tuvieran. Y número 3, pueden gestionar los productos o frutos que generen los bienes del menor según lo dispuesto por la ley, conforme está establecido en el artículo 1004 del Código Civil, artículo que regula este tipo de situaciones a las que hago referencia. ¿Cuáles son las prohibiciones absolutas en el actuar del tutor? El artículo 538 del Código Civil señala lo siguiente: no puede comprar o tomar en arrendamiento los bienes del menor. No puede adquirir derechos o emprender acciones legales contra el menor. No puede disponer de los bienes del menor a título gratuito, como no puede arrendar bienes del menor por más de 3 años. Cuando hablamos ya de prohibiciones relativas, nos estamos refiriendo a aquellas acciones que para que las lleven a cabo primero deben de contar con la autorización judicial. Estas acciones son practicar los actos indicados en el artículo 448 del Código Civil, que van desde arrendar bienes por más de 3 años hasta renunciar herencias, legados o donaciones, celebrar contratos de sociedad o continuar en la establecida, liquidar la empresa que forme parte de su patrimonio, dar o tomar dinero en préstamo, edificar excediéndose de las necesidades de la administración, aceptar donaciones, legados o herencias voluntarias con cargas. Todas estas y otras son acciones que tienen una prohibición relativa. Para su ejecución, como dije al inicio, debe contar primero con la autorización judicial. También existen otras prohibiciones relativas, como por ejemplo, los tutores tienen prohibido efectuar gastos extraordinarios en los predios, pagar deudas del menor a menos que estas deudas sean pequeñas, permitir al menor capaz de discernimiento dedicarse al trabajo. Finalmente, los tutores
necesitan autorización previa para celebrar contratos de locación de servicios, para celebrar contratos de seguro de vida o de renta vitalicia a título oneroso. Todo acto en el que tenga interés el cónyuge del tutor, cualquiera de sus parientes o alguno de sus socios va a requerir de una autorización judicial. Así está estipulado en el artículo 532 del Código Civil. Veamos ahora la descripción de la actuación del juez, otro importante sujeto en la tutela. El juez tiene un rol clave en el proceso de tutela, actuando como una figura supervisora y decisoria para garantizar que se respeten los derechos del menor y el cumplimiento adecuado de las funciones del tutor. Sus principales responsabilidades es nombrar al tutor. El juez designa a la persona encargada de ejercer la tutela del menor bajo criterios legales y en algunos casos con la intervención del Consejo de Familia. Otra responsabilidad importante que tiene el juez es conformar la tutela, esto es formalizar el proceso de tutela asegurando que la situación del menor esté registrada y legalizada. Una tercera responsabilidad está referida a que el juez preside el Consejo de Familia. Además, el juez debe ordenar que el tutor reciba la autorización judicial para ejercer su cargo. Esto es el discernimiento. Además, el juez es quien da las providencias en el cuidado del menor. Si no se ha designado un tutor, el juez puede dictar medidas para garantizar el bienestar del menor, protegiendo tanto su persona como sus bienes. Finalmente, está dentro de las responsabilidades del juez fijar la retribución del tutor. El juez establece el salario del tutor considerando su labor en el cuidado y administración de los bienes del menor. El juez también evalúa en una audiencia judicial la rendición de cuentas de la administración del tutor. El juez cumple la labor también de tomar la decisión de remover al tutor si éste no está llevando a cabo sus responsabilidades con eficiencia. El rol de seguimiento del juez es un rol permanente y activo durante todo el proceso tutelar. Un último sujeto dentro de la tutela es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un papel esencial en los procesos de tutela, actuando como una figura independiente encargada de velar por el cumplimiento de la ley y la protección de los intereses del menor. Su rol como guardián de la ley asegura que las autoridades como jueces y tutores actúen conforme a los principios legales que protegen a los menores considerados personas especialmente vulnerables. Y ahora vamos a entrar a un tema muy interesante, los tipos de tutela. El primer tipo de tutela, la tutela testamentaria. La tutela testamentaria, conocida también como tutela natural, se establece según la voluntad de los padres del menor, ya sea mediante testamento o escritura pública para designar a una persona que asuma la tutela en caso de que ellos falten. Los padres son quienes mejor conocen las necesidades de su hijo y por ello pueden elegir a la persona más indicada para cuidar de él incluso después de su muerte. La base legal donde encontramos este punto es el artículo 503 del Código Civil. Número 2. Tutela legítima. La tutela legítima se activa en ausencia de un tutor designado por testamento o escritura pública. Es una tutela subsidiaria que solo entra en vigor si no hay voluntad explícita de los padres. La preferencia a la designación son los abuelos o ascendientes más cercanos. ¿Cómo es el proceso? El juez, con la intervención del Consejo de Familia, decide quién es el más adecuado para ejercer la tutela. La tutela legítima tiene en cuenta tanto el parentesco cercano como la idoneidad del tutor para cumplir con las responsabilidades del cargo.
La tercera clasificación, tercer tipo de tutela es la tutela dativa. Es conferida por mandato judicial cuando no existe un tutor testamentario ni legítimo. El Consejo de Familia es quien se encarga de nombrar al tutor dativo cuando no existe otro tutor disponible. Este consejo se convoca por el juez, ya sea de oficio o a petición de cualquier interesado, y debe ratificar la designación del tutor cada 2 años. En este punto ya es importante que definamos qué es el Consejo de Familia. El Consejo de Familia es un órgano consultivo y de decisión que asiste a las personas incapaces en la gestión de sus bienes y en la toma de decisiones importantes sobre su vida y bienestar. Está compuesto por los familiares cercanos y su actuación está sujeta a la supervisión judicial. En cuarto y último lugar tenemos a la tutela estatal. Se aplica a los menores en situación de desprotección familiar. Esto ocurre cuando un menor no recibe el cuidado adecuado de su familia debido a abuso, negligencia o abandono. La base legal de la tutela estatal la encontramos en el artículo 510 del Código Civil y en la ley 1297, decreto legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. La responsabilidad del Estado eh, consiste en que ellos asumen la tutela de los menores a través de entidades públicas, hogares de protección y otros centros de acogida. La supervisión corre a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, así como del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Familia. La tutela estatal garantiza los derechos fundamentales del menor, dándoles alojamiento, alimentación, educación, salud y cuidado personal. El Estado, como verán, sigue siendo responsable, incluso si el menor se encuentra bajo el cuidado de una familia acogedora o en un centro residencial de acogida que en el Perú tenemos a nivel nacional. ¿Cuáles son los impedimentos para ejercer la tutela? El artículo 515 del Código Civil señala que uno de los impedimentos para ejercer la tutela es que seamos menores de edad, que estemos sujetos a curatela, que seamos deudores o acreedores del menor. Otro impedimento es nombrar a un tutor con un interés contrario al del menor en un pleito. Otro impedimento es que, por ejemplo, quien quiera ejercer la tutela sea un enemigo del menor o de sus ascendientes, o que exista una exclusión expresa de los padres. Impedimentos para ejercer la tutela también están dirigidas a aquellos que se encuentran quebrados, económicamente quebrados, aquellos que están condenados por delitos graves y aquellas personas con una conducta notoriamente negativa, perjudicial. También aquellos que están destituidos de la patria potestad y aquellos que han sido removidos de otra tutela. Y si han sido removidos por otra tutela es porque de hecho han mostrado incapacidad o no han cumplido adecuadamente con sus funciones, lo cual no les permitiría ser nombrados nuevamente como tutor. Finalmente, ¿cuándo se produce el fin de la tutela? El fin de la tutela se produce en las siguientes situaciones: muerte del menor, mayoría de edad, cese de incapacidad del menor, cese de la incapacidad del padre o madre o la reincorporación a la patria potestad. Extinción del cargo de tutor. El cargo de tutor puede extinguirse por diversos motivos. Por ejemplo, muerte del tutor. Número 2, renuncia del tutor. Número 3, quiebra del tutor. Número 4, no ratificación del nombramiento de tutor. Y en quinto lugar, la remoción del tutor. La remoción del tutor por causa legal
obviamente hace que su cargo finalice. Pero ahora veamos cuáles son las causas por las cuales un tutor puede ser removido. Número 1, la suspensión provisional si es que hay peligro para el menor. Número 2, si incurre en alguna de las causales de remoción, aquellas que están establecidas en el artículo 515 del Código Civil, o si hay una causa de perjuicio al menor. Por otro lado, se remueve al tutor del cargo cuando el menor, al cumplir los 14 años, solicita la remoción del tutor cuando considera que no ha sido bien cuidado. Y para terminar, tanto los parientes cercanos o el mismo Ministerio Público puede pedir la remoción si el del tutor a causa probada de perjuicio al menor. Finalmente, mientras se resuelve la remoción, un tutor legítimo o un tutor dativo se encargará temporalmente de la protección del menor. A continuación, vamos a tratar acerca de otra importante institución jurídica, esto es la curatela. La curatela es una medida legal que se impone a personas con capacidad de ejercicio restringida para asistirlas en la gestión de sus bienes y derechos. Está regulada en el artículo 564 del Código Civil. Se aplica a personas que no pueden ejercer plenamente sus derechos, como las que sufren dependencia de alcohol, drogas, los pródigos, los que incurren en mala gestión o aquellos que por diversos motivos no pueden administrar adecuadamente sus bienes. La curatela tiene como fin proteger a los adultos incapaces de obrar, brindándoles asistencia y protección legal a través de un curador, quien asume el rol de representar y gestionar los intereses de la persona afectada. ¿Cuáles son los fines de la curatela? Los fines de la curatela las vamos a encontrar consignadas en el artículo 565 del Código Civil, en el cual se dice lo siguiente: el curador se encarga exclusivamente de la gestión y administración del patrimonio de una persona con capacidad de ejercicio restringida. Esto incluye la conservación y administración de sus bienes para su bienestar económico, sin involucrarse en la vida personal de la persona afectada. Este tipo de curatela se denomina curatela típica, ya que solo se enfoca en la parte económica y no en el cuidado personal. La segunda finalidad de la curatela es la curatela para asuntos determinados. El curador, en este caso, interviene en situaciones específicas y puntuales como representar a la persona en ciertos actos legales. Esta curatela es temporal y se aplica a casos concretos como cuando una persona con capacidad restringida o incluso una persona capaz por razones circunstanciales no puede gestionar un asunto determinado. ¿Cuáles son las características de la curatela? Son las siguientes. Se regula supletoriamente por las normas de la tutela. La curatela se regula supletoriamente por las normas de la tutela en los aspectos no específicamente contemplados para la curatela, adaptando estas disposiciones a las características de la misma. Por ejemplo, la excusa, inventario y avalúo, discernimiento del cargo, representación especial, administración y disposición, rendición de cuentas, obligaciones sin dispensa, retribución, acabamiento, cesación o remoción. Otra característica de la curatela es que es representativa. El curador actúa como representante legal de las personas con capacidad de ejercicio restringida, realizando actos jurídicos en su nombre y en su interés, generando efectos en su esfera jurídica. Número 3 es personalísima e intransferible. Número 4 es unipersonal. Número 5 es remunerada. ¿Cuáles son las funciones y facultades de la curatela? Ese es un punto sumamente importante de dejar en claro. Las funciones y facultades las encontramos en el artículo 576 del Código Civil y son los siguientes: proteger al incapaz, proveer al restablecimiento del incapaz y
brindar representación y asistencia. Esto va a ser dependiendo del grado de incapacidad. El curador va a representar al incapaz en sus actos legales y comerciales o los asiste en aquellos en los que no pueda participar plenamente. Además, el artículo 577 del Código Civil establece que los frutos de los bienes deben usarse para el sostenimiento y restablecimiento de la capacidad de la persona afectada. Los capitales solo pueden usarse con autorización judicial. Tipos de curatela. Según el proceso de designación, encontramos los siguientes tipos de curatela. Curador legítimo. El artículo 579 del Código Civil establece que los curadores legítimos son designados por ley. Estos no tienen la obligación de garantizar su gestión con su patrimonio, salvo en casos específicos establecidos en el artículo 426, cuando ya hablamos de negligencia grave, fraude o abuso, donde sí podrían ser responsables por los daños causados. El segundo tipo de curatela o de curador es el curador testamentario, cuyas características las encontramos en el artículo 568-A del Código Civil, donde nos dice que una persona adulta mayor con plena capacidad civil puede designar por escritura pública ante dos testigos a su curador o curadores sustitutos, en previsión de ser declarado judicialmente interdicto. Este nombramiento debe inscribirse en el registro personal de la SUNAR. El juez encargado del proceso de interdicción solicita la certificación del registro para verificar que efectivamente se haya realizado el nombramiento de... Tenemos ahora al curador dativo. Según el artículo 589 del Código Civil, las personas con capacidad de ejercicio restringida, a los que hace referencia los artículos 584, 85 y 86, y habla acá de los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos. El juez en estos casos designa al curador para personas con capacidad de ejercicio restringida, previa consulta con el Consejo de Familia. En cuarto lugar, tenemos los curadores nombrados por el Consejo de Familia. Esto se realiza en ausencia de un curador legítimo y testamentario. El artículo 573 del Código Civil dispone que el Consejo de Familia designe al curador, garantizando la elección de una persona adecuada para el cargo. Según la condición del curatelado, también tenemos una clasificación y aquí encontramos a la curatela para ebrios y toxicómanos. Esta es una medida legal que protege a las personas con dependencia habitual de sustancias, como alcohol, drogas, que no pueden gestionar adecuadamente su vida, poniendo en riesgo su bienestar y el de su familia. Las condiciones para la curatela la encontramos en el artículo 586 del Código Civil, que establece que si una persona padece de ebriedad habitual o dependencia de sustancias tóxicas que afectan su estabilidad económica, familiar o la seguridad de otros, se le asignará un curador. En segundo lugar, tenemos la curatela para el pródigo y el mal gestor. Esta es una figura legal establecida para aquellas personas que, a pesar de tener capacidad legal para actuar, no pueden administrar sus bienes debido a un comportamiento imprudente y descontrolado. Las condiciones para la curatela son las siguientes. Según el artículo 584, una persona puede ser declarada pródiga si desperdicia bienes que exceden su porción disponible, afectando a su cónyuge o herederos forzosos como sus hijos. El artículo 585 establece que si una persona ha perdido más de la mitad de sus bienes debido a la mala gestión, el juez puede limitar su capacidad para gestionar su patrimonio. En tercer lugar, tenemos la curatela del penado. Esta es una medida legal aplicada a las personas condenadas penalmente que, debido a su sentencia, también pierden temporal o permanentemente su capacidad para tomar decisiones jurídicas y requieren un curador para administrar sus bienes y representarlas en ciertos actos legales.
En cuarto lugar, tenemos la curatela de los bienes del ausente o desaparecido. Esta es una medida legal para administrar los bienes de una persona cuyo paradero es desconocido. ¿Cuáles son las condiciones para esta curatela? Pues se aplica cuando una persona desaparece de su domicilio y no se sabe su ubicación. Así se establece en el artículo 47 del Código Civil. En estos casos puede haber una curatela interina. Mientras se determina el paradero del ausente, se nombra un curador interino para administrar sus bienes y evitar que se pierdan o deteriore. El nombramiento del curador. Este es designado según el artículo 569 por orden de prioridad y si no hay personas disponibles para asumir la curatela, el juez nombrará un curador adecuado. Así está establecido en el artículo 573 del Código Civil. Tenemos también la curatela de los bienes del hijo póstumo. El artículo 598 del Código Civil establece que si un padre muere antes de que nazca su hijo y la madre está destituida de la patria potestad, se nombrará un curador para administrar los bienes que corresponderían al hijo por nacer. La curatela de estos bienes puede ser solicitada por cualquier interesado o por el Ministerio Público. Hay otra clasificación, hay una última clasificación de la curatela y esas son según las circunstancias específicas del entorno del curatelado. Y dentro de este aspecto tenemos a la curatela especial de bienes, que es un mecanismo legal que se aplica en situaciones específicas en las que no hay una persona encargada de administrar ciertos bienes o cuando existen dudas sobre cómo deben gestionarse. El artículo 599 del Código Civil establece las circunstancias en las que puede aplicar ese tipo de curatela. Los procedimientos que se debe de seguir para esta curatela son de oficio, a pedido del Ministerio Público o a pedido de cualquier interesado. Los casos en los que se aplica la curatela especial de bienes son las siguientes. Incertidumbre sobre los derechos sucesorios, cuando no se sabe quiénes son los herederos o cómo repartir una herencia, un curador puede gestionar los bienes hasta que se resuelva la situación. B. Asociaciones o comités inactivos. Si una entidad no puede seguir funcionando, se nombra un curador para gestionar sus bienes hasta encontrar una solución. Término de la curatela. El término de la curatela puede producirse por la rehabilitación de la persona con capacidad de ejercicio restringida. La curatela que se impone para proteger a personas con capacidad de ejercicio restringida puede cesar cuando estas personas se rehabilitan y recuperan la capacidad para ejercer actos autónomos. Este proceso es relevante en los siguientes casos: ebrios habituales, toxicómanos, pródigos y malos gestores. Continuando con el término de la curatela cesa también cuando un juez declara que una persona ya no necesita de la curatela debido a que ha superado la condición que originó su incapacidad. La rehabilitación solo puede ser solicitada después de un periodo de más de 2 años, durante el cual la persona no haya mostrado comportamientos similares a los que justificaron la curatela. En segundo lugar, el término de la curatela por extinción de los bienes en general se produce cuando se presentan cualquiera de estas dos situaciones. Extinción de los bienes. 2. Desaparición de los motivos que justificaron la curatela. El cese de la curatela de bienes del desaparecido está regulado por el artículo 616 del Código Civil y ocurre en 3 situaciones. Cuando hay una reaparición con vida de la persona desaparecida, cuando la persona con declaración de ausencia reaparece. En tercer lugar, cuando existe una declaración de presunción de muerte. Si la persona es declarada muerta, la curatela cesa y los bienes son administrados conforme a las leyes para personas fallecidas.
El fin de la curatela especial. De acuerdo con el artículo 618 del Código Civil, el fin de la curatela especial se produce cuando concluyen los asuntos que la determinaron, es decir, cuando los casos previstos en los incisos 1 y 9 del artículo 606 han sido resueltos. El inciso 1, por ejemplo, habla de los intereses de los hijos que estén en oposición a los de sus padres que ejerzan la patria potestad. El inciso 9 habla de una persona capaz que no puede intervenir en asuntos urgentes ni designar un apoderado. Y llegamos en este punto a las conclusiones. El pupilo beneficiario de la tutela es un menor sin patria potestad. La normativa busca garantizar su protección designando tutores que velarán por su bienestar físico, emocional y económico. Segunda conclusión, el tutor tiene la responsabilidad de cuidar y educar al menor bajo la supervisión del Consejo de Familia, actuando en beneficio del pupilo. El juez valida el nombramiento del tutor asegurando que cumpla con los requisitos legales y éticos para proteger adecuadamente al menor. Tercera conclusión, la tutela finaliza cuando el menor alcanza la mayoría de edad o desaparece en las circunstancias que justificaron su necesidad. Si el tutor muere, renuncia o no cumple bien su función, se remueve y se designa otro tutor para garantizar la protección del menor. La cuarta conclusión está referida a que la curatela protege a personas con capacidad restringida para gestionar sus bienes y derechos. El curador tiene la responsabilidad de representarlos y asistirlos en la toma de decisiones. El cargo del curador es personal, remunerado y está supervisado para garantizar su correcta administración. La quinta conclusión está referida a que los curadores no responden con su propio patrimonio, salvo en casos de negligencia o abuso. Número 6, existen diferentes tipos de curadores, según el proceso de designación seguido, según la condición particular del curatelado y según las circunstancias específicas del entorno del curatelado. Para terminar, les muestro a continuación la bibliografía revisada para la construcción de esta monografía. Señores, muchas gracias.